41.000. O sea, está dentro del límite, por lo tanto no hay reparo, ¿no? 0 de reparo. Siguiente gasto. ¿Cuál es el siguiente gasto? ¿Ya están en clase o no? Profesor, sería la refrigeración de familia Refrigerio de del familia. gerente. Refrigerios, hijos del gerente, ¿verdad? A ver, ubiquen la base legal. Voy a compartir el cuadro en donde estamos desarrollando. Ahí tienen la vista, ¿verdad? Refrigerios, hijo del gerente. A ver, ubiquen la norma. Profesor, es el artículo 44, la Artículo 44, inciso. A. Ah, ahí vamos a ver un ratito. Sí, profesor, eso es. Muy bien. A ver, entonces me dicen que es el artículo 44, inciso A, ¿no? 44, inciso A. Es un gasto que se repara íntegramente, ¿verdad? $31.550.
Siguiente gasto, remuneraciones al directorio. Voy a entrar en clase, ¿no? A ver, ubiquen el gasto que tiene que ver con las remuneraciones al directorio. Profesor, ¿es el artículo 37, inciso N? A ver, Artículo 37, inciso E. ¿qué artículo me dicen? 37, inciso M. 37. Artículo 37, inciso M. M. De mamá. Vean. A ver, apliquen el artículo 37, inciso M. A ver, ¿quién da lectura? A ver, va a dar lectura. Profesor, disculpe. Dime. Es el inciso N, no M. N. Ya, Ajá, N. vas a corregir. Va a dar lectura Rosa Angélica. Sí, profesor. Adelante. Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, accionistas, participacionistas y en general a los socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la remuneración no excede el valor de mercado. Este último requisito será de aplicación cuando se trate del titular de la empresa individual de responsabilidad limitada, así como cuando los accionistas, participacionistas y, en general, socios o asociados de personas jurídicas califiquen como parte vinculada con el empleador en razón a su participación en el control, la administración o el capital de la empresa. El reglamento establecerá los supuestos en los cuales se configura dicha vinculación. En el caso de dichas remuneraciones excedan el valor del mercado, la diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho titular, accionista, participacionista, socio o asociado. A ver, en este caso no se trata de una remuneración propiamente, son remuneraciones al directorio, no son a accionistas ni gerente de la empresa individual de responsabilidad limitada. Generalmente las remuneraciones que perciben el directorio se llaman dietas también. Entonces no confundan. Los miembros del directorio no perciben remuneración porque no hacen un trabajo efectivo, son de representación nada más. Entonces no es ese el inciso, debe ser otro. Profesor, el inciso M. M. Sí, profesor. La M. Claro, porque el otro sí se va a dar caso cuando se presenta
Por ejemplo, hay gerentes en las empresas, encontramos a gerentes familiares. Y de repente el gerente se ha fijado un sueldo de, por decir, 18.000 soles. Y en el mercado máximo un gerente está ganando 4.000 soles. Entonces aquí, por ejemplo, el mercado te dice que el sueldo que gana un gerente en el mercado es 4.000 soles en promedio. Él se fija en 18.000, entonces hay que reparar 12.000 soles mensual, ¿no? Está sustentado en el artículo N, artículo 37, inciso N, que dice pues, que puedes aplicar el valor de mercado. Y el valor de mercado son las remuneraciones que en promedio ganan los gerentes de las empresas, ¿no? Este es el caso que estamos viendo, es una remuneración al directorio, ¿no? Entonces, van a hacer el análisis, a ver y apliquen remuneración al directorio. Dice que es el equivalente. A ver, ¿alguien lee? ¿Alguien le da lectura a ese inciso? Ya yo, profesor, las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda el 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes del impuesto a la renta, el importe abonado en exceso a la deducción que autoriza este inciso constituirá renta gravada para el director que lo perciba. Bien, entonces, aquí habla de una utilidad comercial. Y la utilidad comercial es igual, dice, a la utilidad contable más la remuneración al directorio, o la remuneración o dieta al directorio, pero remuneración directorio. Entonces, la utilidad contable, según el caso que tenemos, es 274.607. ¿Cuánto es la remuneración al directorio? 72.500. 72.500. Entonces tenemos la utilidad comercial. Entonces la utilidad comercial es equivalente a 447.107. Dice, en conjunto no debe superar al 6% de la utilidad comercial. Entonces, 6% de 447.107. ¿Cuánto es? Profesor, la utilidad contable no sería 274, 600, Claro. digo 274.607. ¿O de dónde sale los 304.000? Error de dedo, muy bien. A propósito creo que lo he hecho para ver si se dan cuenta o no. Así error de dedo, no hacía a propósito tampoco. A ver, entonces utilidad contable, ya saben de dónde proviene. Proviene del estado de pérdidas y ganancias. Ahí está utilidad antes de impuestos y participación. Y aquí sale. Ahora sí. Muy bien, están atentos.
Ahí sale 20.826. 20.800. 26.42. 20.826. Remuneraciones registradas son 72.500. Reparo con gasto deducible. Ya tenemos el gasto de reparos, tendríamos que determinar. Reparos sería 72.500 menos 20.826. ¿Cuánto es? 51.673. 51.673. Entonces, trabajamos en reparos. 51.673 deducible 20.826. ¿Entiende? Luego viene factura de contribuyentes no habido. O sea, un contribuyente ha emitido factura y cuando se verifica en el RUC es un contribuyente no habido. Entonces es un gasto que no es aceptable. Se puede dar que presume la administración tributaria, que puede ser una factura falsa. Su RUC no está registrado en contribuyente. Simplemente no existe. O es un contribuyente que ha dejado de la actividad económica hace muchos años y, bueno, se ha declarado como no habido, ¿no? Entonces esos gastos por esa presunción no se acepta como gasto.
Entonces revisen el artículo 44 debe estar. Inciso J. Inciso J. A ver, si le dan lectura. A los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el reglamento de comprobantes de pago, tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante. Y no sé, dice José, tengo la condición de no habido, según la publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. Y dos, la SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de conformidad con el artículo 37 de la ley, se permita la sustentación de gastos con otros documentos. Correcto. Entonces, es un gasto tributariamente no aceptable porque en principio no cumple con el reglamento de comprobante de pago y además se trata de un contribuyente no habido, ¿no? Entonces, artículo 44, inciso J, numeral I. Las dos sí. ¿El importe cuánto es? Eh, 4.850. Se repara íntegramente, ¿no? 4.850. Siguiente gasto. Ahí se registra pago de infracción de tránsito. Entonces, multa. Por infracción de tránsito. También debe estar esto en el artículo 44, ¿no? Que dicen, son gastos tributariamente no aceptables. En el inciso C, profesor. Inciso C. Se repara íntegramente 2.250. Gasto 7. Provisión de cuentas de cobranza dudosa. Provisión de incobrables. Provisión de cuentas incobrables, ¿no? A ver, acá tienen que leer el artículo 37 que contempla las provisiones y el artículo 21 del reglamento. A ver, hagan el análisis y luego me dicen qué requisitos tienen que
cumplirse para generar una provisión por cuentas incobrables. Cuando ustedes estudiaban su contabilidad con su profesor, decían que generen o crean las provisiones por el 10% de las ventas al crédito. Entonces ustedes hacían 10% de las ventas al crédito. En la vida real ya no funciona así. En la vida real funciona que facturas o comprobantes están pendientes de cobro, por el que hay que crear una provisión dada la condición de incobrabilidad, ¿no? Ese es el análisis que tenemos que hacer a cada uno de los documentos. A ver, ¿me confirmas si ya terminaron de leer y entender?
A ver, voy a preguntar al primero de la lista, Acuña Dávila, Karen. ¿Se encuentra Acuña? Acuña Dávila. Profesor, ¿Sí? ya encontré, creo que es el artículo 37, el inciso I. Ya, está bien. Porque dice que los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que correspondan. No se reconoce el carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas, las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compra-venta con reserva de propiedad y deudas que hayan sido de objeto de renovación o prórroga expresada. Eso sería, profesor. A ver, artículo 37, inciso E. Inciso I, Inciso I, inciso I, ¿no? Sí. Ajá, sí, profesor. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es, está bien, ahí dice, ahí te dan las condiciones, las deudas con vinculadas, las deudas afianzadas, las deudas, ¿qué más? Hay tres situaciones. Pero acá, ese es para castigos y provisiones. ¿Qué dice el artículo 21 del reglamento? Porque hasta ahí solamente me da esa condición. No me dice qué requisitos más tengo que tener para generar una provisión. Porque de acuerdo a ese artículo 37, inciso I, solamente todos tendrían que provisionarse porque ninguna están afianzadas, ninguna guardan vinculación, etcétera, ¿no? A ver, el reglamento les dije también que leyeran. A ver, vamos a ver con Quiroz, ¿no? El que ha participado. Muy bien, Quiroz. A ver, Brian Daniel Pardo. Sí, profesor, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante. Del reglamento 21, profesor, sería el inciso F, que nos dice para efectuar la provisión de deudas incobrables, a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. La primera es el carácter de deuda incobrable no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. El 2 es para efectuar la provisión de deudas incobrables se requiere también que la deuda se encuentre vencida y que se demuestre lo que es la existencia de dificultades financieras del deudor. También que la provisión en cuanto se refiere al monto se considerará equitativa si guarda relación con la parte o el total si fuera el caso, que con el arreglo al literal A de este numeral se estime de cobranza dudosa. También para efectos del acápite del inciso I del artículo 37 de la ley, adicionalmente, se entenderá que existen... No se escucha, parece que se te fue Ya, el audio. sí, profesor, se entenderá que existe una nueva deuda contraída entre partes vinculadas cuando, con posterioridad a la celebración del acto jurídico que da origen a la obligación a cargo del deudor, ocurre lo siguiente. El cambio de titularidad en el deudor o el acreedor, sea por cesión de la posición contractual, que alguno de los supuestos previstos en el artículo 24 del reglamento que ocasiona la vinculación de las partes, también para efectos del acápite,
2 del inciso I del artículo 37 de la ley se entiende por deudas garantizadas mediante derechos reales de garantía a toda operación garantizada o respaldada por bienes muebles e inmuebles del deudor o de terceros sobre los que recae un derecho real. Podrán calificar como incobrables la parte de la deuda que no sea cubierta por la fianza o garantía, la parte de la deuda que no ha sido cancelada al ejecutarse la fianza o las garantías. Sí, la lectura es más amplia, ¿no? Sí, profesor. También para efectos de la capítulo 3 del inciso I del artículo 37 de la ley, se considera deudas objeto de renovación. La primera, sobre las que se produce una reprogramación, refinanciación o reestructuración de la deuda o se otorgue cualquier otra facilidad de pago. Y la segunda es aquellas deudas vencidas de un deudor a quien el mismo acreedor concede nuevos créditos. Cumplido también el paso de vencimiento de las deudas renovadas o prorrogadas, la provisión de estas se podrá deducir en tanto califiquen como incobrables. Las empresas del sistema financiero podrán efectuar la deducción de provisiones establecidas en el inciso I del artículo 37 de la ley, siempre que se encuentren vinculadas a cubrir riesgos con cuentas por cobrar diversas como reclamos a terceros, adelantos al personal, indemnizaciones reclamadas por siniestros, contratos de arrendamiento financiero resueltos, pendientes de recuperación de los bienes, entre otros. No se encuentran comprendidas en el inciso I del artículo 37 de la ley las provisiones por créditos indirectos ni las provisiones para cubrir riesgos de mercado, entendiéndose como tal al riesgo de tener pérdidas en posiciones dentro y fuera de la hoja del balance, derivadas de movimientos en los precios de mercado, incluidos los riesgos pertenecientes a los instrumentos relacionados con tasas de interés, riesgo cambiario, cotización de las acciones, los commodities y otros. Bien. A ver, aquí hay dos conceptos, ¿no? Que hay que manejar, ¿no? Dice el artículo 37 en el reglamento inciso F, dice, ¿no? Para efectuar la provisión de deudas incobrables, a que se refiere el inciso I del artículo 37, se deberá tener en cuenta lo siguiente, las siguientes reglas. Primero dice el carácter de deuda incobrable. Luego, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere, aquí está la provisión. Dice que se requiere que la deuda se encuentre vencida. Es una condición. Deuda vencida, ¿no? Luego se demuestra la morosidad, lo que sea. La primera condición es que la deuda esté vencida. Segunda condición es que la provisión al cierre del ejercicio figura en libros. Ese es obvio, ¿no? De que primero tienes que provisionar para que para que la provisión figure pues al cierre del ejercicio en el libro de inventarios. Ese es obvio, o sea, no necesita decirlo. Pero acá mira, esta es la confusión que trae. Dice, la provisión en cuanto se refiere al monto se considera equitativa si guarda relación con la parte o total, que si fuera el caso. No sé a qué se refiere acá, al valor de la factura, no sé, acá es un vacío. Dice también, el cambio, tu titularidad, tus puestos previstos, y se entiende por deuda garantizada, acá da una explicación de deuda garantizada. Y también dice en la parte, dice, podrá calificarse como incobrables la deuda que no sea cubierta por fianza. Claro, es obvio. Parte de la deuda que no ha sido cancelada al ejecutarse la fianza o garantía.
por supuesto, son incobrables. También dice, se considera deuda, acá ya hay una definición de deuda, sobre la que se produce una reprogramación, financiación o reestructuración. Entonces, esto, por ejemplo, te da dos condiciones que se pueden rescatar. Que la deuda se encuentre vencida y que figure en libros, ese es obvio, ¿no? Eso no requiere decirlo. Pero esto de que la provisión figure en libros, ese es para efectos ya de una fiscalización. Yo voy a verificar, examinar a un contribuyente y yo debo tener la cuenta provisiones discriminada, todas las provisiones efectuadas indicando letra o factura, número tal, etcétera, cliente tal. Eso significa se encuentra que figura en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. Pero esto me es válido para una auditoría o para una fiscalización, más no para una provisión. Pero acá dice, para efectos, dice, ¿no?, de efectuar la provisión. Es un absurdo por ahí. El segundo, el inciso G, dice, para efectuar el castigo de la deuda de cobranza dudosa, ya el castigo, se requiere que la deuda haya sido provisionada. Es obvio, pues, tiene que provisionarse la deuda. Pero fíjense acá cuando dice que haya sido provisionada y se cumpla además con algunas de las siguientes condiciones. Eso para castigar. Si se haya ejercitado la acción de cobranza judicial o de acciones judiciales para hasta establecer la imposibilidad de cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil ejercitarlas o que el monto es exigible a cada deudor no exceda de 3 unidades impositivas tributarias. O sea, la otra condición es que la deuda no exceda de 3 unidades impositivas tributarias. Eso es para castigar. ¿Ve? Pero acá está trabajando en el artículo 37, en donde se analizan los gastos. El castigo es una, ¿qué se dice? Es una maniobra contable, es un artificio contable. Yo cuando digo voy a castigar la cuenta provisiones, significa que esa cuenta ya fue pagada o ya fue subsanada, entonces castigo. ¿Qué significa castigar? Si yo lo tengo en el debe, en el haber, lo voy a poner ahora en el debe, por lo tanto la cuenta 19 queda saldada con abono probablemente a su provisión. Ese es castigar, cancelar la cuenta. A eso yo le llamo castigo. Pero acá el castigo lo está incluyendo en el artículo 37, que tiene que ver con los gastos. Y acá todavía me dice si la deuda no excede 3 unidades, lo puedo castigar. Significa que yo habría generado la provisión de las 3 unidades, o sin tener en cuenta cuál es el monto. ¿Sí? Porque no voy a ejercitar una acción judicial por 3 unidades impositivas. Es algo inoficioso. Dice, la exigencia de la acción judicial alcanza inclusive a los casos de deudores cuyo domicilio se desconoce, ¿correcto? Dice, tratándose de empresas del sistema financiero, ¿no? Tratándose de cuentas de cobranza dudosa a cargo de personas domiciliadas que hayan sido condonadas en vía de transacción, bueno, es una justificación para el castigo. Con arreglo a lo dispuesto en la inciso J del artículo 37, serán deducibles las provisiones por obligaciones de cualquier tipo asumidas contractualmente a favor de trabajadores. Entonces, acá lo que nosotros podemos generar una provisión sin ninguna condición, porque no te está condicionando acá. Pero cuando te dice de que debes haber ejercitado una acción judicial, ahí viene la condición, ¿no? Podemos hacer uso de las provisiones del inciso F, ¿no?
la deuda se encuentre vencida. Ya existe dificultades, por supuesto. Riesgo de incobrabilidad, demuestren la morosidad del deudor, documentación, el inicio de procedimientos judiciales de cobranza o que haya transcurrido más de 12 meses a la fecha de vencimiento de la obligación. Entonces, estos son los requisitos para la provisión. Y el otro es la provisión que figura en libros. Bueno, esa es otra cosa ya. Esto no debe estar acá. Entonces, basado en este inciso A, nosotros debemos generar la provisión. Entonces, la empresa ha generado esa provisión. Ha generado la provisión y nosotros vamos a verificar si está correcta la provisión para el beneficio social. La empresa se va a basar en este artículo. Que la deuda se encuentre vencida. Si está vencido, se demuestra la existencia de dificultades financieras. No hay forma de demostrar acá. Tendría que haberse iniciado una acción judicial. O se dice o se demuestra la morosidad del deudor mediante documentación que evidencie las gestiones de cobro. Tiene que haber una gestión de cobro, de lo contrario no se considera, no se puede provisionar. Gestión de cobro, dice, ¿no? O el protesto, o el inicio de procedimientos judiciales. Estas son las condiciones que en todo caso te exige la norma para generar una provisión. No te dice el monto ni cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver acá en el caso que tenemos. Se trata de la letra de empresa, dice la factura. Factura de empresa municipal Naranjillo. Se ha vencido el 22 de marzo de 2019 al 22 de marzo 2020. Ya está vencido, tiene más de 12 meses de vencimiento. La empresa no realizó ninguna gestión de cobro. Entonces, acá esto de repente no podría pasar como provisión porque no ha iniciado ninguna acción de cobro, ni una gestión de cobro. Por el lado de la empresa comercial Guayaga, el vencimiento igual junio, tiene más de 12 meses, la empresa inicio de proceso judicial. Entonces, considerando estas dos situaciones y analizando el artículo 37, inciso I, y al reglamento artículo 21, inciso F, ¿no? Entonces diremos de que en el caso de la letra empresa municipal, creo, ¿no? Factura municipal Naranjillo, creo que dice, ¿no? A ver, apoyen con eso. Entonces tiene una deuda, está vencida, sí cumple. Tiene más de 12 meses. Profesor, disculpe la molestia. ¿Puede poner un poquito de zoom, profe, para verlo? No se logra visualizar lo que escribe. Pero ustedes tienen que estar trabajando en su laptop o están copiando. No, también estamos trabajando, pero la ocasión que queremos visualizar un poco, profesor. Sí, pero cuando yo ya estoy trabajando en el entendido de que ustedes están estoy en clases, no te puedo atender. A ver si lo puedo aumentar un poco. No me responde. Profe, el problema es que tiene que ponerle, o sea, enter primero. Ya. A su... Porque está escribiendo, termina de escribir lo que está haciendo, profesor, y... Ajá. Primero termina de escribir. Ahora sí, profesor. Ya, ahí pueden ver. Sí, ahora sí, profesor. Ya. Entonces tiene más de 12 meses, ¿no?
12 meses vencido. Aquí tiene acción de cobranza, ¿no? Inicio de acción de cobranza. Cobranza. En el caso de la factura de Comercial Guayaga, creo es. Comercial Guayaga. El comprobante está vencido, el documento está vencido, deuda vencida. Deuda vencida. Cumple la condición, tiene más de 12 meses. De meses. Y no hay acción de cobranza. No hay acción de cobranza, ¿no? Como no hay acción de cobranza, entonces se puede, acá sí se puede reparar, ¿no? Entonces la deuda de Naranjillo, ¿por qué monto es? $7.800. 7.800. Y Guayaga. 12.600. 12.600. Entonces, aquí vamos a reparar 12.600 porque no hay ninguna acción de cobranza. En cambio, acá sí hay acción de cobranza, se acepta. Aquí entonces estamos trabajando con el artículo 37, inciso y reglamento artículo 21, inciso. ¿Qué inciso es? El artículo 21. F, profesor. F, ¿no? Muy bien. Aquí entonces se repara los 12.600. Deducible los 7.800, creo, ¿no? ¿Es el monto? $7.800 se acepta porque cumplen las condiciones al menos que establece ese inciso. Y en caso de Comercial Guayaga no cumple una condición de acción de cobranza. Entonces es un criterio, como otro auditor puede decir ninguna de las dos, ¿no? O como las dos son válidas, puede ser, ¿no? Curiosamente, esta misma ley dice castigos. O sea, se puede provisionar todas las letras con la condición de que cumplan esas tres.
Pero en el caso de una letra menor a 3 unidades impositivas tributarias, no vas a iniciar una acción de un proceso judicial, pues. Tendría que solamente hacerse un acta de protesta y con eso iniciar el proceso, ¿no? Y no debe contemplarse en el artículo 37 de la ley, porque el castigo significa separar contablemente, porque ahí mismo dice, ¿no? Que la letra de las deudas hayan sido provisionadas. Entonces, ¿para qué me lleva al artículo 37? ¿No? Me da otros detalles, deudas menores a 3 unidades impositivas tributarias, etcétera, como si voy a generar una provisión. La provisión ya lo estoy haciendo. El castigo vendrá por el día que yo lo quiero retirar de mi contabilidad, pero ya no va a tener incidencia tributaria. Entonces, ¿para qué me exigen? O puede ser de que esté sustentado en eso el castigo, ¿no? Cuando estoy haciendo contable por diario, ¿no? Cancelando la provisión, dirá pues artículo 37, inciso I, reglamento, inciso G. ¿Mm? Inciso G del reglamento, en donde te dice, bueno, tiene que estar provisionado y ya estás castigando lo que está provisionado. Hay una incoherencia en ese aspecto. ¿Entendieron? Siguiente gasto. Gastos con boleta de venta. Boleta de venta del contribuyente boleta de venta del régimen general. Y aquí abajo vamos a trabajar gastos con boleta de venta, euros. Ubican la norma aquí. Artículo 37, inciso Z, profesor. A ver, ¿quién ha participado? Su nombre. Linda, de la zona. Ruth Melinda. A ver, Ruth Melinda, muy bien. El artículo 37, inciso Z. A ver si das lectura, Ruth Melinda. Ya. Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a esas personas en un porcentaje que será fijado por decreto supremo, referendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Podrán ser deducibles como gastos o costos aquellos sustentados con boletas de venta o tickets que no otorguen dicho derecho, emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan al nuevo régimen único simplificado, nuevo RUS, hasta el límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gastos o costos y que se encuentren anotados en el registro de compra. Dicho límite no podrá superar en el ejercicio gravable las 200 unidades impositivas tributarias. Ya, Bien, entonces, este está en el artículo 37, inciso Z, penúltimo párrafo, ¿no? Debe decir penúltimo párrafo. Si verifican. sí, profesor.
En el caso de las boletas de ventas, dice de contribuyentes del régimen general, no se acepta íntegramente, se repara el 100%. ¿Cuánto es el monto acá? Ahí es 8.850, profesor. 8.850. Y en el nuevo ruso es... A ver, en el nuevo RUS vamos a determinar, dice que no debe exceder el 6% de gastos. $3, profesor. $6% del total. No, profesor, son 3%, no es 6%. ¿Cuánto? 3% según la norma. 3. 6, profesor. 3. 6. 3. ¿3 o 6? 3, profesor, según acá está la norma. Dice hasta el límite del 6%. A ver, lean mientras yo voy haciendo la parte literal. A ver, le dicen bien. El 6%, profesor. $6% del total de costos y gastos registrados, se dice en registro de compra, ¿no? ¿Y cuándo es ese total de gastos? Por aquí nos debe dar un dato adicional. Total de gastos, costos y gastos, 2.985.409. 2 millones. Total de gastos, ¿no? $2.985.409. Entonces, monto registrado. El 6%, ¿cuánto es? 172.124, profesor. .54. Hay que redondearlo entonces. 172.125. El monto gastado, ¿cuánto es? El monto registrado. ¿Cuánto es el reparo?
¿Qué pasó? ¿Perdieron la calculadora? Siguiente caso, entonces, el 9. Gastos por movilidad de vendedores. Gasto de movilidad de vendedores. Esa es la 10, profesor. ¿Cómo va? Lo que está haciendo es la 10 y ahorita estamos en la 9. No es la 10. En la 8 da dos análisis, uno con boleta de venta del régimen general, otro con boleta de venta del nuevo RUS. ¿Sí? Así Profesor, son. la 9 dice se han pagado dietas a los directores. No, eso hay que eliminar porque hemos trabajado arriba. Ya trabajamos eso arriba, elimínalo eso. Pues que yo no lo tengo. Entonces, gastos por movilidad son 4 vendedores en el año. El monto 5.500. A ver, ubiquen la base legal. La norma debe decir que el gasto es aceptable hasta el 4% de la remuneración vital. Vital. Profe, el inciso A1 es. ¿Cómo? El Artículo. inciso A1. Artículo 37, inciso A. Sí, profe. Artículo 37, inciso A1. $930 por 4%, ¿no? Debe salir 32, 31.
¿Cuánto sale? Profe, disculpe, sale 37.20. 37.20. $15 por 4 trabajadores por 37 soles por día. 20. Por día. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale acá? Profe, bueno, no sé si está bien, pero a mí me sale 2.232.0 centavos. 232. Ajá. ¿Cuánto es el monto registrado? Monto registrado, creo que decía 5.500, si mal no recuerdo. Ustedes tienen la data a la mano. El reparo sería la diferencia. Entonces, deducible 3.268. $2.200, creo es 2.200, ¿no? $2.232 el deducible. Bien. Entonces, gastos por movilidad, artículo 37, inciso A1. Gasto 10. Factura sin bancarizar. O sea, no, no utilizado medio de pago, ¿no?
A ver, ubiquen la norma. Busquen la ley del ITF, medio de pago, la 28194. Ley de bancarización, entonces, 28194. ¿Qué dice la 28194? Profesor, el artículo 4. A ver, artículo 4. 4. Sí, acá dice que a partir de que se va a bancarizar es a partir de 5.000, dice, de 5.000 soles o 1.500 dólares. A partir de ese monto se va a utilizar medios de pago, o sea, se va a bancarizar. Ya está bien, es lo que señala la norma, pero en este caso no está bancarizado. ¿Cuál es la sanción? A ver, ¿alguien encontró?
Ya, el 8, profe, dice acá efectos tributarios. Artículo 8. Sí. Artículo 8, Para efectuar los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a decir gastos, costos o créditos. Exacto, ahí viene la sanción, ¿no? Entonces, artículo 8, ley 28194, el importe de la factura, ¿cuánto es? 3.750. 1.750. Entonces está dentro del rango, ¿no? A partir de 3.000 soles, ¿no? Aquí percibió ingresos por intereses de los cuales dice 14.850 provienen de ahorros en bancos. O sea, son ingresos exonerados, ¿no? Los gastos de financiamiento ascienden a 9.785. Los gastos vinculados a la generación de renta es 2.825. A ver, ubiquen la base legal, estos gastos financieros. Profesor, el artículo 37, el último párrafo. Último párrafo. 37A. O artículo 37 nada más. Y el numeral del inciso A del artículo 21 de su reglamento antes modificado, el decreto legislativo 1424, hace mención sobre los gastos financieros. Vamos a ver, vamos a analizarlo entonces. A ver. A ver si puedes dar lectura. Según dice acá, resumiendo, dice, contemplan una regla subcapitalizada que limita la deducción de interés de derivados e endeudamiento entre partes vinculadas, según la cual sean deducibles los intereses
provenientes del endeudamiento, que no excedan del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el promedio del neto al cierre del ejercicio anterior del contribuyente. Ya. El reglamento Según el reglamento 1424, dice, no serán deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% de EBITDA, así se llaman, del ejercicio anterior. Ahora bien, mediante la tercera disposición complementaria del Decreto Supremo número 434/2020, Economía y Finanzas. Eso, profesor. Eso, los 30%, eso es aplicable, me parece que es para las entidades financieras. Pero para las entidades comerciales le dice que los gastos financieros serán aceptables en la medida que no exceda, ¿no? O el monto que exceda, o es deducible el monto que exceda a los intereses exonerados. El monto que exceda a los intereses exonerados. En el caso que estamos planteando, dice, gastos financieros 9.785 y los intereses exonerados sería 14.850. Si nosotros hacemos la relación A menos B, digamos, dice, es deducible en la parte que exceda, ¿no?, a los intereses exonerados. ¿Cuánto excede acá a los intereses exonerados? A ver, ¿cuánto excede? A menos B es 0, ¿no? No excede nada. Si fuera otro caso, vamos a suponer este mismo caso invertido, ¿no? 14.850 es otro escenario, 9.785. Entonces, aquí, ¿cuánto excede? Acá sería 5.000 y pico, ¿no? ¿Cuánto es? 5.065, profesor. 5.065. Acá te estaría diciendo que es deducible en la parte que exceda a los intereses exonerados. En este caso sería deducible 5.065. ¿Ve? Aquí sí hay la figura de este es deducible. En cambio acá no hay, por lo tanto el reparo es 9.785. ¿Ve? Se repara íntegramente. Así se entiende la figura de este artículo.
Entonces, regresando a la hoja de trabajo, gastos financieros, artículo 37, último párrafo creo, ¿no? Entonces se le para 9.785. Gasto 12, faltante de inventario. Consumo. Entonces se trata acá de que la empresa determina en su inventario faltante. Entonces, lejos de imputarle al responsable, que puede ser el almacenero en este caso, dispone que se atribuya a los como gastos de personal, como que esas mercaderías hubieran salido para los trabajadores y lo considera como gasto. Entonces, en estos casos, la norma no te acepta
no que ese faltante lo hayas cargado al gasto. No cumple el principio de causalidad. ¿Ve? Entonces hay que ubicar la norma legal. Estaba participando permanentemente, es Chucky, ¿no? Muy bien, Chucky. Voy a llamar lista. Acuña Dávila. Chucky. Acuña Dávila. Ampuero, Luis, está. Chucky, Rolando. Presente, profesor, buenas noches. Está. Fernández. Gerson, Fernández. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo están? García Tuesta. Presente, profesor, buenas noches. Correcto. Gómez Rengifo, Erlita. Está. Presente, profesor, buenas noches. No. Guevara Fasanando. Guevara Fasanando. Presente. Herrada Sagamí. Presente, profesor, buenas noches. Rosa Angélica Llanos. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás? Palma Marticorena. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estamos? Brian Pardo. Presente, profesor, buenas noches. Correcto. Quiroz Ramírez, John. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estamos? Quispe Gomero, Fran. Presente, profesor, buenas noches. Correcto. Reyes López, Elizabeth. Presente, profesor, buenas noches. Sandoval Bonilla. John. John. Silva López Gladys. Silva López. Tarazona Serna, Ruth Melina, si está. Tocto Peña. Presente, profesor. Tocto. Presente, profe. Activo. Presente, profe. Activa la gente. Karina Villanueva. Presente, profesor, buenas noches. Correcto. Bien, entonces nos estamos viendo el día jueves. Correcto. A ver, van avanzando. Ya, profesor. Hasta el día jueves, entonces cuídense. Bye, bye. Hasta el jueves, profesor.